vamos a tocar un tema de sumo interés para la República Dominicana. Como decía anteriormente, es un tema que ha sonado mucho en los últimos años en la República Dominicana, pero no han tenido resultados. Podemos decir que en la actualidad, por esos tipos penales específicos, hay personas que tienen medidas de coerción, pero no ha llegado a su fin todavía el caso. Hay impedimento de salida, garantía económica, están también los grilletes, pero no hay un caso específico que podamos decir los dominicanos que una persona fue enjuiciada con todo por la ley, su expediente no fue archivado. Pero quiero que entremos específicamente con las garantías constitucionales que le brinda la Constitución de la República a los ciudadanos y también los tratados internacionales. Bien, perfecto. Me dicen que estamos en el aire ya en todas las plataformas digitales. Saludo a todos los seguidores de Facebook y también de Twitter. Doctor, queremos iniciar con las garantías constitucionales que no se le puede violar a ningún imputado, independientemente cuál sea el crimen, delito que ha cometido. En estos días pudimos ver unos allanamientos. Muchas personas comenzaron a hablar y a hacer uso de su opinión como todo ciudadano. Algunos decían que esos allanamientos fueron hechos de manera irregular, otros decían que es la forma que se tratan a las personas que les roban al erario público. Yo creo que usted como abogado, ya nosotros hemos dado nuestra opinión en diferentes artículos que hemos escrito para diferentes medios, pero me gustaría escuchar al abogado penalista. Sí, mira, ciertamente con el tema de los allanamientos que se realizaron, si yo hiciera la pregunta, ¿cuántos allanamientos se realizaron? Se realizaron cerca de 10 o 12 allanamientos. Así es. ¿Cuántos allanamientos han sido cuestionados en ese proceso? Solamente uno. Y se trata precisamente de un video que filtró la propia familia. Entonces, con ese video de uno de 12 allanamientos, se ha venido, por ejemplo, a criticar lo que es el debido proceso de ley. Pero el debido proceso de ley es el siguiente. A ese imputado no se le ha violentado ningún principio constitucional porque él fue arrestado mediante una orden de arresto emanada por un juez competente, mediante una orden de allanamiento por un juez competente. Cuando se va a requisar una casa, como sucedió en ese único video que fue publicado, yo les recuerdo inclusive a todo el país, ustedes recuerdan cuando el caso Odebrecht, donde se realizó un reality show. No, eso fue un espectáculo. Exacto. Ese espectáculo, el país no lo tuvo ahora con este caso. En el caso de Odebrecht, realizaron un reality show, contrataron a una compañía de filmación y a cada imputado había un sistema de grabación desde que llegaron a la casa, desde que lo trasladaron, todo eso. Inclusive hasta el traslado hacia la cárcel de Najayo era todo un andamiaje, un aparataje con de todo. En este caso, solamente un video que filtró la propia familia y es de entender lo siguiente: cuando se llega a la casa del imputado o de cualquier imputado, él estaba durmiendo, estaba en pijamas. Él pidió que le permitieran vestirse. La policía le permitió que se vistiera. De hecho, él llegó vestido. No se lo llevaron en pijamas, no se lo llevaron en pantaloncillos. Entonces, es bueno que a veces la población no se deje distraer frente a la realidad de un proceso como el que se está llevando. Entonces, ¿qué hechos siguen sucediendo? Es bueno que todo el mundo y el país y el que está conectado sepa lo siguiente.
se fue a allanar en un momento dado al expresidente Alan García. Y en el momento del allanamiento, Alan García se suicidó delante del Ministerio Público y de la policía. Ahí hubo un descuido garrafal en materia de seguridad. Entonces, inmediatamente una persona es allanada y se encuentra ya bajo las directrices del Ministerio Público, bajo control. Por prudencia y por seguridad no se le debe permitir el que penetre solo a sus habitaciones. ¿Por qué? Aquí hubo otro caso también, como por ejemplo en el municipio Santo Domingo Este, léase en Herrera, Sí. en donde un fiscal fue a realizar un allanamiento en compañía de la policía. El imputado, la persona que le realizan el allanamiento, en un momento le pidió al fiscal que quería hablar con él solo. El fiscal accedió a cometer ese error le costó su vida. El fiscal le pidió a la policía que salgan, que el imputado quería hablar con él. El imputado entró al baño, posteriormente él tenía una pistola guardada, y cuando salió, mató al fiscal que lo estaba allanando. Posteriormente, la policía, cuando entró a la vivienda, se vio en la necesidad también de dispararle y causarle la muerte a ese imputado porque ya constituía un peligro para la seguridad de todo el mundo. Entonces, si a un imputado, al momento del apresamiento, al momento del allanamiento, le permiten, por ejemplo, como él estaba pidiendo, que lo dejen entrar a su habitación a cambiarse, que quería entrar solo, Así y es. si esa persona cierra la puerta, ¿qué sucedería? Y si esa persona luego que cierre la puerta se tira por una ventana, y si esa persona que solamente él sabe si tiene algún arma de fuego escondida y dónde la tiene, ¿qué sucedería? Todo eso es bueno que el país, o sea, lo tome en cuenta y lo tome como una conciencia, y que no se trata precisamente de la vulneración del derecho a la intimidad, porque en ese momento el derecho a la intimidad estaba siendo autorizado por un juez a realizar un allanamiento en su vivienda y a arrestar a esa persona. Nosotros tenemos también otro ejemplo. Recientemente, un exfuncionario del gobierno, hace cerca de 2 días, solamente por la sospecha y la mortificación que tenía de que le fueran a realizar un allanamiento, él mismo decidió suicidarse. Yo vuelvo y reitero la pregunta. Si hubiese tocado el momento de que esa persona ciertamente lo allanasen, esa persona constituía un peligro si le hubiesen permitido moverse solo dentro de su apartamento. Mire cómo él estaba ya concebido y preparado para suicidarse si algo le pasaba. Y lo que hizo fue que lamentablemente es un hecho que no tiene justificación. Se suicidó en su propia vivienda por temor a que lo fueran a allanar. Esos son de las medidas de seguridad que el Ministerio Público y la policía está en la obligación de preservar. Y por eso, cuando a una persona inclusive lo esposan, es con la finalidad no solamente de preservar su propia seguridad, sino la de los otros integrantes. Usted no sabe en el traslado, por ejemplo, en un vehículo de un lugar al otro. Escúcheme que le interrumpa. Uno de los imputados del caso de César el Abusador, hace como un mes, agredió a un camarógrafo que tenía una mano suelta y le dio a la cámara, y de manera muy violenta se vio cómo la policía judicial no pudo controlarlo. Exacto. Entonces, imagínate, por ejemplo, en el traslado en un vehículo, el que un imputado acusado de un hecho grave, que el policía no sabe lo que esa persona va pensando, qué lleva en su mente, o si esa persona dijo hasta aquí yo llegué, y a lo mejor abre la puerta del vehículo. Sí. Y con abrir la puerta del vehículo puede ocasionar un accidente, puede otro vehículo venir y llevarse la puerta, pueden suceder muchas situaciones. De ahí que, gracias a Dios, ese tema fue subsanado, sobre todo para aclarar el tema del debido proceso que fue cuestionado por ese allanamiento. Así es. Ya entrando un poco más a fondo de lo que tiene que ver específicamente con el Ministerio Público, el PETCA,
y una nueva procuradora también hasta ahora ha demostrado eficiencia en toda su carrera judicial. Y el caso de Wilson Camacho, que también se ha manejado muy transparente en el ejercicio del Ministerio Público. ¿Tiene el Ministerio Público la herramienta suficiente? En el Ministerio Público hay que todavía seguir también desplazando personas que se podría decir que es muy claro y es muy responsable el comentario que voy a hacer, que siguen líneas partidarias adentro del Ministerio Público. Quiero acotar que a mis inicios en la carrera de la abogacía, me llamó mucho la atención que el Procurador General de la República es elegido mediante decreto, por un decreto presidencial, específicamente el Poder Ejecutivo. Yo creo que es el tiempo, ahora que está esta ola, si se podría decir, de transparencia, de que eso sea modificado. Confiamos en el trabajo que viene realizando en estos últimos meses de investigación, que es bueno resaltar que la corrupción, hay muchos casos complejos y también necesita tiempo para una buena investigación. Pero quiero entrar específicamente a lo que es el Ministerio Público. Yo creo que hay que seguirlo depurando. El Ministerio Público necesita aún más herramientas y también una seguridad muy estricta, porque se está bregando en este momento con personas de sumamente muy poderosas y debemos de proteger a nuestros fiscales adjuntos, fiscales titulares, así como también a nuestros procuradores. ¿Cuál es su opinión en cuanto a lo que tiene que ver con el Ministerio Público a nivel nacional? No me refiero solo a la Procuraduría General de la República, sino a los fiscales titulares y como se han visto muchísimos casos de corrupción y de mal manejo de la administración, específicamente en ese órgano perseguidor del Estado, que juega un papel fundamental para el desarrollo de cualquier país. Bueno, yo te diría también que así como tú lo dices de manera responsable, yo también te diría, hay ministerios públicos que pertenecen a partidos políticos y que de una u otra manera eso ha permeado en sus decisiones. Ahora República Dominicana está estrenando un nuevo cambio de autoridades, comenzando por el Poder Ejecutivo, pero de igual modo el país entero quiere, pide, necesita y anhela que ese cambio sea en todos los niveles. Nosotros, por ejemplo, y si yo me atrevería a hablar en nombre de la ciudadanía, te diría, nosotros queremos jueces independientes. Nosotros queremos jueces que no sean elegidos por el dedo ni por la componenda de un grupo, como ha sucedido. Nosotros queremos algún otro método de elección donde un juez verdaderamente tenga la independencia para actuar frente a cualquier caso. Y de hecho, eso propio también se va a necesitar para el Ministerio Público. El simple hecho de que un juez sea elegido por una coyuntura política, como ha ido sucediendo, también le crea compromisos. Al igual que el propio hecho de que el Procurador General de la República siga perteneciendo al tren gubernamental. Inmediatamente República Dominicana logre superar esa barrera, aquí se daría un paso de avance significativo. Hay una oportunidad no solamente con un nuevo gobierno, sino con un nuevo Congreso, de que se modifiquen varias leyes relativas precisamente al organigrama del Ministerio Público y a su modo de elección, pero de igual modo con el tema de los jueces. Un juez no va a lograr independencia cuando desde la cabeza nombran un político y ese político nombra a sus acólitos para impartir justicia. Cuando eso se supere, República Dominicana dará un gran paso de avance en materia de institucionalidad, de justicia y de democracia. Eso te puedo decir. Así es. Hay un término que se usa mucho cuando un caso, si se podría decir, es muy sonoro, o cuando un caso, si se podría decir, afecta varios intereses de manera colectiva, y es
el populismo penal. En esta situación que está atravesando la República Dominicana, donde podemos hacer mención, yo te puedo hacer mención, que tanto como abogado, que también manejo un medio de comunicación, te puedo mencionar más de 20 casos de corrupción en la República Dominicana, y muchos lo han llamado populismo penal, específicamente el área política, cuando atacan un partido. También es bueno resaltar que hay partidos, cuando llegan al poder, se basan en perseguir a su contrincante. En este caso no estamos diciendo que está pasando eso, pero vamos a hablar del populismo penal. Afecta un poco, si se podría decir, una garantía constitucional, que es la presunción de inocencia. Hasta que un tribunal no declare a una persona culpable, se presume su inocencia. ¿Cuál es su opinión en cuanto se refiere al populismo penal? Mira, definitivamente el populismo penal es una realidad en República Dominicana, es una realidad también en nuestros tribunales y en nuestro sistema judicial. Así es. Pero parte del populismo penal también se debe, en ocasiones, al temor a la impunidad que se pueda tener también sobre un caso. Hay casos que suceden, pueden ser ligados a la corrupción, pueden ser ligados a un crimen. Voy a mencionar un caso cualquiera, el caso de Emily allá en San Francisco. Eso se convirtió en una especie de populismo penal maximizado, al igual como, por ejemplo, el caso de la niña que ha desaparecido en el municipio Santo Domingo Este. Pero definitivamente ese también y otros casos le crean cierta presión a las autoridades para que le busquen una solución. Hay casos que cuando se quedan callados, así mismo de callados desaparecen, se cometen injusticias bajo el manto de que nadie sabe de eso, nadie se entera de eso, pero ese populismo al que te refieres, el sacar a veces a los medios de comunicación un hecho que esté sucediendo en cualquier provincia, eso también le aporta solución. Tanto a la Policía Nacional, el Ministerio Público y los jueces, de una u otra manera toman conocimiento de la ocurrencia del caso, aunque algunos, por ejemplo, lo bauticen como populismo penal. En algunos casos es excesivo, pero en algunos casos también es necesario. Así es, así es. Vamos a darle mención a algunos tipos penales, que es el tema fundamental a tratar en el día de hoy. Tipos penales que se relacionan a la corrupción, que ya es un término que la gente lo generaliza, pero es muy amplio. Hay varios tipos penales que se dan en la administración pública. Hay algunos que llevan penas hasta de 20 años en el caso del lavado de activos, y nos gustaría tratar ese tema específico para orientar a la ciudadanía. Es el trabajo que nosotros hacemos, orientar a la ciudadanía. Muchas veces las personas se quejan de cualquier caso, pero muchas veces es que no conocen ni la parte mínima de cuál es el debido proceso de ley. Vamos a darle mención a varios tipos penales, Amadeo. Mira, definitivamente los casos que se están ventilando al día de hoy con el apresamiento de esos imputados, ahí el Ministerio Público está atribuyendo a esas personas delitos, por ejemplo, de corrupción, de coalición de funcionarios, tráfico de influencias, concusión, delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos graves. Es oportuno informar también a todo el país el que con este caso el país va a ver la importancia de que nosotros hubiésemos tenido aprobado el Código Penal. Si el Código Penal nuevo hubiese habido la voluntad del gobierno anterior de que fuera aprobado, hoy la sanción a imponer a esas personas estuviera oscilando en los 60 años de prisión. Así es. ¿Y por qué se lo digo a todo el que está en línea?
porque ese nuevo Código Penal no solamente traía actualización de delitos que no contiene el Código Viejo, sino también que trae aumentos de penas. Pero eso permite también, con el cúmulo de penas, como se utiliza en los Estados Unidos, el que a un imputado le puedan imponer una pena, por ejemplo, por asociación de malhechores, una pena. Por el delito de corrupción, si se lo comprueban, otra pena. Por el delito de enriquecimiento ilícito, otra pena. Por el delito de coalición de funcionarios, otra pena. Y la pena mayor a imponer fuese de 60 años para cada persona. No quiere decir que le van a imponer exactamente los 60, pero los 60 años serían el tope. Ahora, ¿qué les sigo diciendo también? Cuando hay falta de voluntad en un país de que las cosas se hagan bien, posiblemente el tema del aborto haya sido la excusa perfecta. Que ha sido hasta el día de hoy. Exacto. Ha sido la excusa perfecta para que República Dominicana no tenga una nueva legislación, no tenga un código penal. Y de hecho, cuando han utilizado esa excusa, han involucrado a las iglesias, han involucrado a organizaciones sociales, pero todo eso es parte de un plan para entretener al país y que no se ha aprobado ese código. De igual modo, también te puedo decir que gracias a Dios y posiblemente por la presión norteamericana, República Dominicana sí goza de una nueva ley que se llama la Ley de Lavado de Activos. Es la ley precisamente 155-2017. Esa ley es oportuno que todo el que se vea envuelto en una actividad comercial, eso incluye a cualquier empresario grande o pequeño, abogados, notarios, ingenieros, que lean la ley de lavado de activos. Es una ley bastante peligrosa cuando una persona se ve vinculada al lavado de activos. Esa ley tiene tanto alcance que va a ser la ley premium, la ley principal en este caso de corrupción. ¿Y por qué también Las penas oscilan hasta 20 años. Hasta 20 años de prisión. Se están jugando todo el que le demuestren que ha cometido uno de los delitos que está imputando el Ministerio Público. Entonces, si no hubiésemos tenido una ley de lavado de activos que entró en vigencia en el año 2017, así es, esas personas estuvieran siendo beneficiadas, porque esa es la palabra, de esa vieja legislación de nuestro Código Penal, un código que no deja de ser una traducción de los códigos napoleónicos. Cuando yo le menciono a ustedes a Napoleón Bonaparte, eso es para que hagan conciencia de esa una ley de Napoleón Bonaparte que hoy está en República Dominicana, o sea, con un atraso total, tan atrasada que inclusive las penas que contiene ese Código Penal de una u otra manera han tenido que ser reforzadas por otras leyes. Por ejemplo, en el Código Penal, y mucha gente a veces se confunde, para el Código Penal, la sanción mayor que contiene es la pena de 30 años, pero para ese Código Penal viejo. Código Penal viejo, así mismo. Porque hay una ley contra el terrorismo que lleva la pena hasta 40 años. Exactamente, ahí te voy. Y por eso mencioné que ese código viejo ha tenido que ser reforzado por leyes adicionales para combatir la criminalidad en el terreno que ella elija. Entonces, hay una ley de terrorismo que de hecho ha sido estrenada ya en República Dominicana y se han impuesto sanciones bastante severas que sobrepasan los 30 años. La persona que quemó el vagón del metro fue sentenciado a 40 años. Disfrutó de una pena de 35 años. Ese fue el primero que la estrenó. Pero de igual modo también hay una nueva ley de armas y municiones. Es la ley 631-2016. Esa ley, cuando agarran a un atracador, a un ladrón, a un delincuente con un arma de fuego cometiendo un hecho ilícito, la pena de él
son 40 años, no se la despinta nadie. Así es. 40 años para un delincuente que se dedica a esas actividades es mejor que 30 años, porque la sociedad logra salir de una lacra humana que no le tiene compasión a la vida del que él va a atracar. Entonces, cuando yo te hago esa combinación de leyes, es motivándote el hecho de que ese viejo código penal, este país debe ya alzarse pidiendo que ese código penal viejo ya sea reformado y que sea aprobado el nuevo código penal, que aunque lamentablemente ya no se le va a poder aplicar a los actos de corrupción que están siendo procesados, Claro. pero también le va a servir de ejemplo para cualquier caso futuro. Así es. Y cuando el país ha visto que el propio Congreso se ha compuesto para no aprobar ese código penal nuevo, ahí usted tiene los resultados. La idea siempre era robarse el erario público, beneficiarse de penas benignas, de penas que le favorezcan, pero lamentablemente la ley de lavado de activos les dará un saludo y un castigo merecido, aunque no es lo mismo sancionar a una persona con 20 años porque se haya robado 800 millones de pesos de nuestros impuestos. No es lo mismo condenarlo a 20 años que condenarlo a 60, que es lo que trae el código. A veces tenemos que hacer comparaciones con legislaciones como los Estados Unidos, donde por casos como esos hay personas que se pueden ganar una pena de hasta 100 años de prisión o se pueden ganar una cadena perpetua. Depende de la gravedad y de la afectación que haya cometido. De ahí también que te puedo decir que la falta de voluntad que había aquí de cambiar el sistema y el ordenamiento jurídico penal influyó de manera cómplice para que no tuviéramos una ley de extinción de dominios. La ley de extinción de dominios, para el que no conoce el derecho, era una ley que se logró aprobar en el Congreso y le iba a permitir al Ministerio Público y al país incautar bienes de una persona, aún estuviera siendo procesada en cualquier país del mundo por un delito que haya cometido allá. Pero básicamente un delito que él haya cometido allá y que tenga en República Dominicana bienes, por ejemplo, producto de la comisión de ese delito. Pero de igual modo, una persona que haya cometido alguna infracción, por ejemplo, en los Estados Unidos, narcotráfico, que es un caso común, y sea extraditado y tenga bienes en República Dominicana, la ley de extinción de dominio le iba a permitir al Estado incautar y decomisar esos bienes en beneficio del Estado. ¿Pero qué sucedió? Habrá que ir a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y averiguar en qué gaveta fue que la dejaron, porque se negaron a promulgarla. Esa es la situación real. Sigo contigo. Así es. Mira, Amadeo, se ha visto en múltiples ocasiones, voy al área política, como un sinnúmero de personas que ejercen la administración pública llegan, como dicen por ahí, con una mano adelante y otra atrás. Y luego que se van, duran 4 años, 8 años, algunos hasta 12 años, pero eso no tiene que ver, porque incluso yo una vez escribí un artículo y decía que cuando tú ejerces la administración pública de manera transparente, no te convierte en multimillonario. Y voy a eso. En cuanto a la figura del enriquecimiento ilícito, yo creo que es una si se puede decir, también un tipo penal que no está tan fundamentado en nuestro código penal, y hay acuerdos también internacionales que fundamentan el enriquecimiento ilícito. Yo creo que en todos los partidos podemos dar mención de personas que no tienen cómo justificar la fortuna que tienen,
Yo creo que la figura del enriquecimiento ilícito hay que reformarla. Personas que no puedan justificar sus bienes en conjuntamente con la DGI. Yo creo que hay que hacer un trabajo muy a fondo en cuanto a las personas que ejercen la administración pública. Ese es uno de los tipos penales que yo creo que hay que ponerle mucha atención, que se viene dando en la administración pública. Bueno, en ese sentido te voy a dar una pista. La ley sobre declaración jurada de patrimonio, la ley 311-14, específicamente... Se está cumpliendo, si se puede decir, por primera vez. Le han dado mucho auge. Exacto. Específicamente en el artículo 18 de la ley sobre declaración jurada de patrimonio, le dedica un artículo al enriquecimiento ilícito, al enriquecimiento no justificado, y sanciona hasta con 10 años de prisión cuando un funcionario público posee algún bien que no haya sido, por ejemplo, declarado en su declaración jurada de patrimonio. Inmediatamente ese funcionario realiza su declaración, él puede cometer los siguientes delitos que le voy a mencionar. Uno, puede ser el delito de ocultamiento de información o el falseo de la información. Por ese delito o de ocultar bienes, simplemente en la declaración jurada no contener la realidad de sus bienes o falsear algunos, esa ley le puede dar un saludo de hasta 2 años de prisión y multas de hasta 40 salarios. Pero de igual modo también te digo que aparte de no declarar su verdadera situación patrimonial, hay un departamento de fiscalización dentro de la oficina que se encarga de la declaración jurada dentro de la Cámara de Cuentas. Sí. Hay un departamento de fiscalización que tiene la obligación de darle seguimiento al patrimonio de esos funcionarios, pero es con la finalidad, que también lo hace el Ministerio Público, de comprobar si él tiene bienes que no han sido declarados en esa declaración jurada que él depositó. ¿Y cuáles son las maneras de comprobar el exceso de bienes que tenga un funcionario y que no haya declarado para violar el artículo 18 y calificar para una pena de 10 años? Suponte que él realiza su declaración jurada de patrimonio y posteriormente se descubre que él tiene varios vehículos a su nombre que no lo declaró, que él tiene propiedades inmobiliarias, que eso puede incluir fincas, casas o apartamentos, que no los declaró, que las cámaras de comercio le certifiquen al Ministerio Público que él participa como accionista, miembro del Consejo de Administración o socio de tales empresas que él no declaró, que de igual modo la Superintendencia de Bancos y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos certifique unos movimientos bancarios excesivos no vinculados con su sueldo ni con su patrimonio. Inmediatamente ya ese funcionario es sospechoso de enriquecimiento ilícito por tener bienes que no plasmó en su declaración jurada de patrimonio. Entonces, eso no es difícil de probar, porque es una certificación que te va a emitir la Dirección General de Impuestos Internos, como te la va a emitir el registro de títulos o te la va a emitir las cámaras de comercio. Inmediatamente, por eso ustedes veían que de vez en cuando el Ministerio Público interrogaba a funcionarios frecuentemente. En el caso, por ejemplo, de Francisco Pagán, me parece que fue interrogado como 5 o 6 veces, si mal no recuerdo. Así es, varias veces. Y siempre era por distorsión en la declaración jurada del patrimonio, porque el Ministerio Público tenía información adicional que él ocultó y no demostró. Entonces,
inmediatamente el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas detectan bienes que no están contenidos en la declaración jurada de patrimonio, tiene la total facultad para solicitar su incautación y su posterior decomiso, según lo prevé el artículo 18 de la propia ley 311-14 sobre declaración jurada de patrimonio. Pero el hecho de que el funcionario califique para 10 años de prisión por enriquecimiento ilícito al tener bienes que no ha declarado, nada más no le puede ser imputable esos 10 años. Depende cómo se maneje la situación, a él también puede ser encausado por asociación de malhechores, entre otros delitos graves. Es bueno también que todo el que se encuentra en línea sepa una palabra y se la aprenda. Con la nueva implementación de la ley de lavado de activos, se trajeron figuras frescas a combatir la lucha contra el crimen que no están en el Código Penal viejo. Y me refiero a figuras usadas como era, por ejemplo, el testaferrato y el prestanombre. Hay personas que a veces de manera voluntaria accedían a tener una propiedad que no le pertenece a nombre de otra persona, pero esa persona que era el real dueño de la propiedad, todo el mundo sabía que se dedicaba a actividades ilícitas y que puso esa propiedad a nombre de un hermano, de un primo, o de alguien, o hasta de un cuñado, con la finalidad de ocultar la verdadera realidad de quién era el dueño. Para eso, la ley de lavado de activos tiene 10 años de prisión garantizados para todo el que preste su nombre, pero de igual modo para todo el que sea testaferro. El testaferrato y el prestanombre se parecen. Lo que sucede, hay una pequeña diferencia en que el prestanombre accede a que pongan un bien a nombre de él y la ley presume de que él tal vez no sabe que la persona se encuentra vinculada a actividades delictivas y le concede ese beneficio muy pequeño. Ya el testaferro tiene conocimiento de que la persona se dedica a actividades delictivas, mas sin embargo, de una u otra manera lo auspicia y le permite que tengan bienes a nombre del testaferro que no le pertenecen. Otro hecho también que todo el mundo debe saber, debe manejar, y también los invito a que busquen la ley de lavado de activos, que es bastante amplia, pero es bueno que se sepa que todo el que facilite, colabore, ayude, asista, asesore o de cualquier modo le brinde una asistencia o una colaboración a una persona. Amadeo, muy importante eso que está diciendo, porque muchas veces muchas personas hacen eso si se podría decir, sin darse cuenta de una fechoría que pudiera estar haciendo un pariente y usan de la buena fe y hay un abuso de confianza. Le ha pasado a personas eso. Y es bueno estar alerta en cuanto a eso. Exacto. Entonces la ley de lavado de activos es tan amplia, tan complicada, tan peligrosa en la persecución del crimen, que a veces yo menciono una palabra que una persona puede estar durmiendo en su cama y está preso con esa ley. Entonces, es muy estricta con los notarios también, de igual manera con los notarios públicos. Ciertamente. Entonces, cuando yo estaba mencionando que cualquier persona que ayude, que colabore, que asista, que asesore, que haga cualquier diligencia en pos de que una persona pueda ocultar el origen de un bien que es producto del lavado de activos, esa persona también tiene una sanción frente a la ley. Y por tercera vez les repito, sería bueno que la lean. Hay casos, por ejemplo, y te lo voy a mencionar casi. Yo manejé un caso de una persona acusada del delito de lavado de activos y de fraudes financieros, fraudes bancarios, que al momento de escapar del país dejó, por ejemplo, 2 vehículos a su nombre, 2 vehículos de alta gama. ¿Qué sucede?
convenció, le lavó el cerebro a una novia y esa novia, él le mandó un contrato estableciendo que él, esa persona prófuga, Sí. le había vendido a ella esos dos vehículos de alta gama. Esa persona que no tenía capacidad económica para comprar ninguno de esos vehículos, empezó a reclamarlos como si fueran de ellos, de ella, pero estaban a nombre del imputado. Sí. ¿Qué hizo el Ministerio Público? Precisamente la ley le ofrece una prerrogativa al Ministerio Público de que todo el que esté reclamando un bien que no le pertenece va a ser acusado del delito de lavado de activos. Esa persona fue apresada, se le conoció medidas de coerción y se vio en una situación embarazosa solamente por intentar reclamar un bien que en realidad no le pertenece y que era del delincuente que se encontraba prófugo por ese caso. Hay otro caso también muy conocido de una persona que intentó reclamar la propiedad de una casa que habían puesto a su nombre, pero la había puesto un narcotraficante. Entonces, para el Ministerio Público no fue difícil establecer el que esa persona no había comprado esa vivienda. Porque frente a la ley de lavado de activos, a cualquier persona hay una pregunta que lo mata. Demuéstrame el origen del dinero, de dónde tú compraste esa casa o esa jipeta o ese bien. Ahí mismo está preso, porque no va a poder demostrarle el origen lícito, por ejemplo, de un bien suntuoso si no tiene la capacidad. Por ejemplo, y han sucedido también casos de personas que han intentado erróneamente interponer algunos recursos ante los tribunales, recursos de amparo y solicitudes de devolución de bienes que el Ministerio Público tiene incautados y que sabe que son producto de una actividad ilícita, y efectivamente el propio documento que sirve para reclamar el bien es el propio documento que te condena, porque es la prueba perfecta de que tú estás reclamando un bien que no te pertenece. Entonces, cuando es apresado y le preguntan, demuéstrame cómo tú compraste eso, no va a poder. De ahí, por eso les reitero, la ley de lavado de activos es una ley bastante complicada en donde el que se dedica o está cerca de una persona que cometa actividades ilícitas tiene lo que le llaman en la mitología griega, tiene la espada de Damocles puesta ahí en el cuello, a la espera de que el Ministerio Público solamente la accione y te llevan la cabeza. Léanla antes de que pase lo que yo le dije, antes de que caigan presos. Muy importante ese tema de lavado de activos con esa nueva ley 155 del 2017. Hay un tema que lo debemos de tratar, vamos a ver si el tiempo nos da, y es que el próximo domingo se estará llevando la audiencia de conocimiento de medida de coerción a al menos 10 personas que formaron parte del pasado gobierno. Ya el Ministerio Público, de manera formal, ha acusado a esos ex funcionarios. También hay testaferros y diferentes tipos de personas que han sido acusados de manera formal. La parte de defensa pidió al juez Alejandro Vargas que diera algunos días para ellos estudiar el caso y ver en qué se fundamenta el Ministerio Público para hacer esta acusación. También el Ministerio Público pidió prisión preventiva para todos y cada uno de los imputados. También pidió que el caso sea declarado complejo. El término de la complejidad, vamos a aclararlo un poco porque hay muchas personas que dicen, ¿por qué el Ministerio Público, cuando hay varias personas involucradas, un caso muy sonoro, siempre pide que sea declarado complejo? También vamos a aclarar en qué ayuda al Ministerio Público cuando el caso es declarado complejo, y también si los plazos varían, si hay un cambio en el proceso. Y vamos a ver
para que las personas entiendan que yo creo que es un tema que no se anda tratando en los medios de comunicación, pero la complejidad en qué beneficia al Ministerio Público. La solicitud de declaratoria de complejidad, de caso complejo, que le pide el Ministerio Público al juez que conoce la medida de coerción, es basada y se complementa, y el Ministerio Público la motiva siempre que hay multiplicidad de delitos. En este caso hay muchos delitos que se le atribuyen a esas 10 personas. Cuando hay no solamente multiplicidad de delitos, cuando hay también multiplicidad de personas, cuando se trata de una red que al momento de la acusación puede ser ampliada o puede ser duplicada. De igual modo, cuando se tratan de informaciones especializadas, como por ejemplo, informaciones que tiene que suministrar el Comité Nacional contra el Lavado de Activos sobre operaciones financieras sospechosas de algunos de los encartados. También solicita la declaratoria de caso complejo, siempre con la finalidad de que el Ministerio Público pueda ampliar, tenga el permiso para ampliar el tiempo de la investigación. Ahí varía, un proceso normal. Exacto. Usualmente, el juez de instrucción que conoce la medida de coerción pudiera imponer inicialmente, por ejemplo, prisión preventiva de 12 meses. Pero ¿qué pasa? Si el Ministerio Público logra que lo declaren complejo el caso, entonces la prisión preventiva sería de 1 año y 8 meses. Es una ventaja para el Ministerio Público. Así entonces, es. Le amplía el plazo de la investigación, pero también le duplica el plazo para poder depositar la acusación. Y todo el que haya manejado este proceso, aunque sea desde los periódicos, aunque sea desde los medios, sabe que es un caso complejo porque los entramados criminales, los entramados societarios, los cómplices, los testaferros, los prestanombres, siempre son muchos, siempre son amplios. Cada una de las empresas que se están mencionando en este proceso, los imputados, por ejemplo, alegan que no son dueños de esas empresas, pero definitivamente en la investigación el Ministerio Público hará de demostrar el que cada socio de esa empresa tiene alguna vinculación con los imputados. Caso típico, 5 o 6 de las empresas que le atribuyen al señor Alexis Medina y en la cual él no figura prácticamente en ninguna, pero todas tienen el domicilio en su oficina. Eso es una primera sospecha. Que fue uno de los pedidos que hizo el Ministerio Público fue el cierre temporal de esas empresas. Exacto. Entonces, todo ese tipo de situaciones van a fortalecer la solicitud de declaratoria de caso complejo. También hay otro hecho que sucede en las medidas de coerción. El Ministerio Público va a hacer hincapié en el peligro de fuga que representan esos imputados y que pudieran sustraerse del proceso. Y el Ministerio Público va a hacer hincapié en que varios de los imputados se encontraban destruyendo evidencias, se encontraban amenazando a testigos, se encontraban amenazando a esos prestanombres y a esos testaferros. Va a aumentar el peligro de fuga por el hecho de que el señor Alexis Medina en un momento dado intentó salir del país recientemente hacia Guatemala. Ese hecho, él le dio al Ministerio Público las herramientas para que pudiera fortalecer su pedido de prisión preventiva por el peligro de fuga, por ejemplo, que él representa. Inmediatamente un imputado logra abandonar el país. Nosotros que ejercemos el derecho sabemos lo difícil, lo complicado y lo cuesta arriba que se pone volver a traer una persona, aún sea dominicano. Nosotros tenemos ejemplos como, por ejemplo, en el caso de Junior Ramírez, nosotros tenemos un caso donde
uno de los principales imputados, salió a Nueva York y dio un trabajo enorme el que esa persona, o sea, pudiera ser traído a República Dominicana, al igual que ha pasado. Exacto, al igual que pasó con el caso en Santiago de Paola Languasco. Así es. La cual esa persona logró salir a España, Alemania, y por allá se complicó altamente y logró ser traído al país, se puede decir casi que por pura casualidad. Es más, volvió al país deportado de allá, y yo te pudiera decir, tal vez lo mandaron porque no tenía dinero, porque si allá hubiese podido pagar abogados, le crean las condiciones jurídicas para permanecer en cualquier país europeo y evitar la extradición. Por eso es que el Ministerio Público siempre tiene que hacer hincapié en preservar que el imputado no se le escape. Un hecho también que me gustaría llamar la atención, siempre que un imputado, por ejemplo, y aquí no se dio el caso, sea de nacionalidad venezolana, el Ministerio Público ya lo sabe y está en el deber de imponer inmediatamente una alerta migratoria a cualquier ciudadano venezolano, empresario o no empresario, que se vea envuelto en un delito, porque la Constitución Bolivariana de Venezuela, y es por poner un ejemplo, en su artículo 69, prohíbe la extradición de venezolanos a cualquier parte del mundo, no importa el delito que cometan. Entonces, imagínese el hecho Claro. de que un venezolano que se encuentre en República Dominicana cometa un delito, sea de corrupción, sea de crimen, sea de lo que sea de desfalco, sea de robo, sea de atraco. Si pisó territorio venezolano, lo perdimos. O sea, esa es la importancia de que el Ministerio Público pueda actuar a tiempo. Claro. Gracias a Dios, inclusive, que el Departamento de Persecución y el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa de la Procuraduría General de la República han sido reforzados con 25 fiscales con vasta experiencia en el Ministerio Público para ayudar a esa investigación. Soy del entendido también de que en este caso de corrupción del cual estamos debatiendo, no son todos los que son y faltan muchos en esa guagua. El país entero sabe que hay instituciones y hay funcionarios que desfalcaron el erario público y lo hicieron sin ningún resquemor, sin ningún temor, la mayoría pensando que no iba a suceder nada. Y conozco de casos donde la prudencia se perdió, donde el temor a la ley no existía y donde no le daban mente a nada, sino dale para allá. Sobre eso mismo que está diciendo, hay algunas personas que dicen que el próximo domingo se debe declarar como un día de regocijo nacional por el asunto de que se le va a conocer medidas de coerción a personas muy allegadas al expresidente de la República Dominicana, y son personas que realmente tenían años pidiendo a grito que el Ministerio Público hiciera un trabajo, si se podría decir, un poco más fijo a esas personas que entregan una posición en cualquier cargo en la administración pública. Yo simplemente lo que podría pedir a la ciudadanía de la República Dominicana, que confiemos tanto en la Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán Brito, y también en los que presiden tanto el PETCA como la persecución en la República Dominicana. El tiempo ha culminado, pero hay una